Amante de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, se jugaron los partidos de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, por lo que en este video les traigo mi análisis al respecto y también, por supuesto, mi pronóstico con porcentajes de lo que pienso que puede llegar a pasar en las semifinales ya definidas, esto refiriéndome a los enfrentamientos. Obviamente, a priori, hay que ver cómo se desarrollan posteriormente los encuentros anteriores al duelo decisivo, la gran final que será este próximo domingo. Qué competición tan excelente, por el amor a Dios. Pero ya la freno, ¿sí? Basta de preámbulos. Llegó el momento de volcarme con lo que importa en este video. Así que de una voy a empezar con mi opinión del Fluminense 2 Al Hilal, o Al Hilal, como prefieran decirle, 1. Se impuso el conjunto brasileño con sacrificio, entrega, mayor determinación. De más está aclararlo. Me parece que el Fluminense ha sido capaz de desenvolverse a las mil maravillas ante un rival que no tiró la toalla, insistió hasta el último suspiro. Sin embargo, no le alcanzó a partir de la falta de eficacia. Entró Hamdallah, un goleador marroquí histórico del fútbol árabe, quien ha sido contratado días atrás solo para afrontar este cruce. Entró del banco. Sigo sin entender por qué carajo no fue titular. Una cosa impresionante verdaderamente. Y no resultó muy influyente, que digamos. E independientemente del gol que anotó Marco Leonardo, que significó la paridad transitoria de este juego, la realidad es que muy indeciso. Este 9 iba a decir, pero en realidad sabe moverse, va, o al menos intenta desmarcarse, ocupar diversas zonas del ataque sin mucho éxito, para qué engañarnos. De todas formas, el Al Hilal buscó, hizo lo posible para igualarlo, porque en un tramo puntual se puso 1-1, pero en el inicio comenzó golpeando primero el Flu, con el golazo de Martinelli, que realizó un control orientado fantástico y definió con la otra pierna arriba al ángulo imposible para Bono. Hasta el día de la fecha, creo que el mejor arquero del torneo, junto con el número 1 del mundo, que ya voy a hablar más adelante de él, porque literalmente salvó a su equipo de lo que hubiese sido una catástrofe inolvidable. Tampoco hubiese significado la derrota, al menos en ese instante preciso, pero sí que había sido un hecho lamentable que no ocurrió finalmente. Volviendo con el Fluminense versus Al Hilal, la realidad es que Fluminense arrancó enchufado,
entró bien en el partido, suelto, lleno de confianza, golpeando en los momentos justos cuando había que dañar a un Al Hilal más desorientado, sin tantos contragolpes letales como ante el Manchester City. No me gustó lo de Malcolm al 100%. Podría decir que se encontró algo desaparecido en acción. Milinkovic Savic más errático en la mitad de la cancha. Quien siguió de manera increíble fue Koulibaly. Un centralazo para el Al Hilal importantísimo. Despejó un montón de pelotas, anticipó, salió con criterio desde el fondo. El problema es que después no tuvo acompañantes a la altura de las circunstancias. Y esto el Al Hilal, sin dudas que lo sufrió. No me acabó de convencer la propuesta del cuadro comandado en la actualidad por Simone Inzaghi, que necesita tiempo para ir adaptando su idea a la perfección. Se vieron destellos y una barbaridad, me atrevo a decir, contra Manchester City, pero versus Fluminense, el Al Hilal jamás generó un asedio en serio durante el partido, salvo in extremis cuando se estaba escapando el encuentro, claramente. Pero después Fluminense lo supo aguantar con la presencia de Fabio en el arco, top 3 guardametas del Mundial de Clubes hasta ahora, pero por lejos, ¿eh? No lo pongo más arriba teniendo en cuenta que me ha resultado mejor el rendimiento de Bono y de otro fenómeno con toda letra de la palabra, pero hay un atajadón de Fabio en el primer tiempo a Koulibaly, que se impuso bien, ella ganó por arriba y Fabio la saca abajo con 44 años. Una leyenda todavía bien vigente. John Arias, que está siendo sumamente desequilibrante con su velocidad, el manejo de ambos perfiles, rápido, un futbolista realmente que en cualquier momento dará el salto a Europa. Lo veo clarísimo, de acá a la China, pero aún se mantiene en el Fluminense y haciendo la diferencia. Con esa zancada suya, con la versatilidad, moviéndose por derecha, por izquierda, haciéndose cargo de los partidos en los momentos más críticos, no se esconde nunca. El colombiano John Arias es una locura y para mí está sobresaliendo en este torneazo personal suyo. Pero cuando uno creía que el Fluminense no tenía demasiados argumentos para llegar lejos, de repente te aparece Hércules, ni más ni menos, quien rescató a los suyos nuevamente, como iba a decir en el encuentro pasado contra el Inter Milán, pero ahí el Fluminense ya iba ganando. Acá en cambio paridad en el marcador y el Al Hilal que iba creciendo futbolísticamente poco a poco, porque lo concreto es que el tramo más destacado del Al Hilal ha sido una vez que se reanudó el juego tras entretiempo. El Al Hilal salió a dominar con predisposición, mandando con la tenencia de la pelota, pero el Fluminense, aunque le costó hacerlo, pudo sentenciarlo con ese tanto de Hércules entrando en segunda línea. Un disparo a quemarropa, bueno, creo que no tenía tantas chances de
atajarla, aunque uno pensaba que quizá lo hacían teniendo la calidad de arquero que es el de Marruecos. No obstante, ahí no tuvo respuesta alguna y el Al Hilal no quiso rendirse, pero de forma insuficiente atacó y se nos fue de este campeonato un equipazo, del cual yo quiero resaltar un aspecto preciso, porque he leído y escuchado también a cada personaje tirar en redes sociales, haciéndose los expertos, ¿no? De la Liga Árabe. Ah, pero, por favor, ¿cuánto nivel hay ahí? La realidad es que el único club serio en Arabia, al punto de pelear de tú a tú contra los mejores sudamericanos y europeos, es el Al Hilal. Después el Al Nassr, por ejemplo, se me queda corto. Lo propio el Etihad, que es el segundo más destacado, se podría decir, dentro del fútbol de Arabia, pero por escándalo el Al Hilal ha triunfado en los últimos tiempos, perdiendo algún que otro torneo, ciertas copas puntuales, pero el Al Hilal saca una diferencia considerable en comparación con los demás. Y sin contar con un plantel extraordinario. O sea, yo creo que línea por línea, el Fluminense no tiene nada que envidiarle al Al Hilal, excepto por ciertas posiciones. También hay que entender que el Al Hilal afrontaba esta ronda sin Saleh Maldosari, que es una de sus principales figuras, sin Mitrovic, el delantero que yo creo que pudo haber sido fundamental en esta serie. Entonces el Fluminense sacó provecho de eso y con orgullo, con voluntad y con un fútbol que te puede gustar más o menos, que no es tan extraordinario como con Fernando Diniz de entrenador. Este juego del Flu dirigido por Renato Gaucho, creo que a veces deja que desear del espectáculo, pero claro, por las individualidades en defensa, con Fabio que ya hablé de él, Thiago Silva, uno de los mejores defensores brasileños que yo he visto en toda mi vida, técnicamente, a la hora de ganar duelos, demostrando que su veteranía no lo afecta, sino que hasta lo motiva aún más de las expectativas que había con él. Y ojo, yo siempre he confiado en Thiago Silva y me parecía que podía hacer un muy buen torneo, pero tampoco a esta altura, una locura, un futbolista de época, Thiago Silva, que al Fluminense lo ha ayudado un montonazo. Más allá de esto, cerrando con el Fluminense 2, Al Hilal 1, creo que ha ganado el mejor dentro de un contexto que puedo considerar parejo en cuanto al plantel de uno y otro, pero el Al Hilal llegó condicionado por el desgaste en la eliminatoria anterior ante Manchester City, a la larga y todo, mientras que el Fluminense no tanto, y ahí por detalle se definió esta serie muy buena, sinceramente. En cuanto al Palmeiras 1, Chelsea 2, me sorprendió para mal uno de los mejores equipos de Sudamérica, por no decir directamente el número uno. Muy pobre lo del Palmeiras. Que se metió en partido con ese golazo que se inventó de la nada este vago, controlando la pelota con una pierna,
rompiendo el primer palo al arquero del Chelsea con un tiro memorable, pero después, si tengo que ser honesto, debo reconocer que el Palmeiras perdió un montón de pelotas en salida. Todo se ha dicho, ¿vale? Gran presión de los de Enzo Maresca, o sea, del conjunto blue. El Chelsea asfixió arriba. La verdad que tuvo una iniciativa tremenda que yo tengo que destacar. Sin embargo, una cosa no quita la otra. El Palmeiras estaba para competir mejor, dar más de sí mismo. Y ha sido un Palmeiras reducido, lejos de la versión que yo imaginaba. A lo largo de los primeros 45 minutos, el Chelsea tampoco lo pasó por encima, pero casi. Irreconocible el Palmeiras. Aparte, con Abel Ferreira de entrenador, porque si van a decir que cambiaron de DT, todo, es otro panorama, pero el Palmeiras acostumbrado a dar batalla, con menos o más pelearle a cualquiera que se le ponga enfrente. Acá quizás papelón queda muy grande, pero sí, ha sido pobre. Ligeramente superior su nivel en el complemento, que peor habría sido catastrófico, pero el Chelsea encontró ese gol medio de casualidad de Jay en contra, que se lo come para mí Huerto en el primer palo, y chao, te quedaste sin opciones a partir de la justicia que todos presenciamos, que era que el Chelsea ganase un encuentro que lo tuvo a placer. El Palmeiras de Richard Ríos, quien maneja los hilos a su antojo en mitad de cancha. Muy buena actuación la suya. Mediocampista colombiano con quite, recuperación, pero al mismo tiempo técnica, visión de juego, levanta la cabeza, filtra pases, se asocia entre líneas. Richard Ríos no puede hacer todo solo. Que alguien me explique por qué Aníbal Moreno no fue titular. Lo único que capaz me hace entender es el hecho de alguna complicación de lo físico, que venga por ese lado, pero de todas formas, ahí no comparto la decisión del director técnico, que sabe mucho más de fútbol que yo, por algo está donde está, y yo acá grabando esto, pero Aníbal Moreno tenía que ir desde el principio de lo propio López arriba. Porque Víctor Roque tendrá marketing, todo lo que quiera, pero futbolísticamente es limitado, le cuesta un montón. Entonces ahí es donde el Palmeiras dejó un montón que desear en la determinación. Un Palmeiras que no solo el área rival casi que no incomodó, sacando, poniendo un párrafo aparte, ese jugador personal despegado, sino que el Palmeiras se complicó la vida solo en muchas acciones distintas por fallar en salida, por descuidarse, por no hacer cobertura a tiempo. El Chelsea pudo haber metido varios goles más. Y decir que el Chelsea venía de la larga contra Benfica, que
Eso los perjudicó un toque, imagino, de lo físico, pero no se notó casi. Entonces, te das cuenta que el Palmeiras no ha estado fino ni siquiera en un buen día. Y el Chelsea a todo esto encontró a un Palmer que por fin apareció irregular. El inglés a veces se saca tres tipos de encima, gambetea, engancha, gira, la pisa, aparece por derecha, amaga, tira paredes, le pega, bueno, el golazo que mete, por supuesto. Y en otros partidos no interactúa, no es nexo, pasa desapercibido. Cuando Palmer se encuentra inspirado, es completamente top. Y vamos a hablar de lo de Enzo Fernández. Por favor. Un torneo sencillamente brillante de argentino pisando el área contraria, mostrándose entre líneas, tocando de primera, con una categoría, cómo se anima a pegarle. Prácticamente no erra ni un pase. Uno de los mejores mediocampistas del mundo, por lejos. Y después, otro nombre a resaltar, Pedro Neto, que desborda, engancha, llega a línea de fondo, tira al centro, le pega al arco, pero bien, digo, ¿eh? Me está sorprendiendo el portugués en el buen sentido, pero habrá que ver cómo rinde contra el Fluminense en semifinales, ¿no? Ya toca opinar en la previa del Fluminense versus Chelsea, Chelsea versus Fluminense. Yo creo que el Fluminense va a estar encerrado atrás durante ciertos ratos, sobre todo si tiene resultados a favor. Es un Fluminense que cuando tiene que ceder la posesión no se complica en ese sentido, sino que lo hace tranquilamente y controla al rival sin sufrir demasiado, juntando líneas, replegando con inteligencia, con un bloque difícil de romper, mientras que el Chelsea, todo lo contrario, me parece muy verde en el fondo. Entonces, el Fluminense, como aproveche los contraataques o las transiciones rápidas en sí, a partir de un John Arias como líder, el Fluminense se puede hacer un festín con la defensa del Chelsea. Lo peor que le podría pasar al Fluminense es dejar venir al Chelsea. El Fluminense debe presionar al Chelsea como lo hizo contra el Inter de Milán. Vos al Chelsea sacás la pelota y les cuesta. Se les pone cuesta arriba la cuestión. Y esto lo digo en serio. Entonces, el Fluminense quizás no necesita hacer un partido con el 60% de posesión a su favor, más o menos, pero sobre todo más considero que sería un error, capaz. Mientras que en caso de mover la pelota de un lado al otro, de forma astuta, en lapsos específicos, y no dejarlo jugar al Chelsea, y complicarlo de ese lado, le podría venir bárbaro al Fluminense. Que con apariciones de los mediocampistas mismo, futbolistas que entran en segunda línea, y eso el Chelsea lo puede poner aprietos. Y la prioridad es que Cole Palmer casi que no toque la pelota. Y que si gana Enzo Fernández cuando se meta al espacio y quiera romper. O mismo cuando le peguen de afuera, porque el Chelsea suele apostar mucho a los remates de media o larga distancia. No descarto que Fluminense meta un gol de pelota parada contra el Chelsea. Puede sacar ventaja a partir de eso también. Pero es un partido jodido para dar una predicción, ¿eh? Porque hay que ver el nivel individual sobre todo.
Como Cole Palmer no gravite, no sea influyente, el Chelsea se encuentra con un panorama difícil. Y lo propio el Fluminense en caso de que John Arias no haga tanto la diferencia. Si tocar porcentaje de todas formas, por el nivel defensivo, por la versatilidad en su fútbol y por saber adaptarse a distintas circunstancias del juego, en el partido mismo, les puede parecer una sorpresa, pero voy a dar ligeramente, que Gallo no salió ahí, como favorito al equipo brasileño. Si tengo que dar porcentajes, es un 52% a favor del Fluminense, 48% para el Chelsea. Ahora cambiemos de lado en el cuadro y vamos con el Paris Saint-Germain 2, Bayern Múnich 0. Recontra equilibrado, muy parejo. Esto se llegaba a jugar 2 meses antes y me parece que era una paliza del equipazo histórico de Luis Enrique, que puede ganar todo en esta temporada, pero siendo un contexto diferente, con un Bayern Múnich que ha crecido en términos futbolísticos, también en cuanto a lo mental, en lo que respecta a la confianza, se dio un partido parejo que pudo haberlo ganado cualquiera de los dos. Los arqueros evitaron un montón de goles. Me acuerdo un atajadón de Neuer a Kvaratskhelia en el primer tiempo. Hubo varias de Donnarumma también. El Bayern Múnich yo creo que acusó gravemente la ausencia de un 9 en el área. Porque algunos dirán, che, pero Harry Kane se dedicó a hacer un enlace, a armar jugadas. Pero cuando tenía que dar el golpe de gracia, a Harry Kane no está ahí presente. Y los extremos del Bayern Múnich no tienen tanto gol como en otras épocas con Ribéry, con Robben. Por más que Olise, llámenlo como prefieran, parece un jugadorazo. En los controles, la gambeta, cómo engancha hacia adentro, se da con la suya, aunque lo marquen entre 2 o 3. Pero habiendo metido bastantes tantos, no es su especialidad al 100% el gol. Entonces, cuando no está Harry Kane en el área, con esa presencia suya, es muy jodido para el Bayern Múnich hacer goles. Y esto se notó mientras que en el Paris Saint-Germain todos pueden marcar. Y por más que el primer tiempo yo creo que el Bayern Múnich dominó alguna fase del juego, el Paris Saint-Germain no estaba tan cómodo, perdía la pelota más de lo habitual, no llegaba a zona de finalización con tanto peligro. Después el PSG con el Bayern Múnich más cansado y siendo débil, el conjunto bávaro defensivamente, claro, es que el PSG aprovechó esto y en el segundo tiempo tampoco es que hizo lo que quiso, pero sí fue superior a su adversario. Esto es sin lugar a dudas. Golazo de Desiré Doué con la recuperación alta de Joao Neves, que en realidad achicaron ahí 3 o 4 futbolistas del PSG. Joao Neves se quedó con la pelota. Ahí el PSG realizó una transición rápida tremenda que derivó en uno de los goles. Este Paris Saint-Germain que es una máquina tremenda. Es que ahora que lo pienso, ambos han sido golazos, porque después pienso en el segundo de Dembélé, que es, con todo respeto, pero prácticamente media anotación de Hakimi. Cómo la pisa, cambia de perfil así en una abrir y cerrar de ojos, con 3 futbolistas del Bayern Múnich encima. Un escándalo Hakimi, un lateral completísimo, con definición,
con capacidad asistidora, que llega a línea de fondo y te tira un centro atrás y solamente tenés que empujarla. Bueno, Dembélé igual le pegó bárbaro, pero la jugada de Hakimi es que le sirvió el gol en una bandeja, prácticamente. Y Dembélé, el próximo Balón de Oro, veremos. Sentenció el partido, porque antes, como marqué, el gol lo convirtió Desiré Doué, pegándole con la zurda abajo, Neuer tapado, ni llegó a tirarse, una cosa de locos, Neuer que arriesgó un montón, Neuer, esto para evidenciar el posicionamiento del Bayern Múnich, jugó de líbero prácticamente, como ante Argelia en el Mundial del 2014 en octavos de final. Bueno, Neuer hasta se mandó una cagada que casi deriva en gol de Dembélé, con la presión del Mosquito y de Kvaratskhelia. De milagro, por centímetros, no acabó en el fondo de la red esa pelota. Ah, y no me quiero olvidar, tristemente se lesionó Jamal Musiala, se quebró, fue un accidente, ahí fue a disputar una pelota con Donnarumma y son impactantes las imágenes de cómo se le dobló toda la pierna. Parece ser que es tibia y peroné, va a tener algunos meses para recuperarse, ojalá que vuelva este fenómeno. Musiala me parece un jugadorazo con toda la letra de la palabra, pero que lamentablemente quedará fuera de los terrenos de juego durante un tiempo. Ah, y un dato no menor, el Paris Saint-Germain va a jugar ante el Real Madrid en semifinales con dos bajas clave, como la de Pacho, expulsión sin debate alguno, plancha fue abajo a pegar con todo, roja directa y otra cosa, y después el codazo de Lucas Hernández que se excedió ahí, no sé por qué flasheó esa, ya cuando era uno menos, terminó con 9 el PSG Armenia y aún así lo ganó, metiendo ese gol sobre el cierre. Y parecía que había un penal que le cometieron a Müller, pero limpiamente ganó la pelota ahí el PSG, que supo resistir con un Donnarumma imperial y ganó con creces este PSG que sufrió, a diferencia de otros encuentros que son pan comido, pero aún así el Paris Saint-Germain demostró su calidad tanto individual como colectiva y está a un paso de otra final en búsqueda de un nuevo título. Pero atención, porque se va a enfrentar acaso al más grande de la historia como club, porque yendo con el partido que queda, Real Madrid 2, Borussia Dortmund, perdón, Real Madrid 3, Borussia Dortmund 2, ha ganado el conjunto merengue, que de milagro no acabó en la prórroga. Porque el primer tiempo el Real Madrid estaba para hacerle 15 goles al Borussia Dortmund, con todo el cariño, pero un desastre. Lo del cuadro alemán que es limitado, le falta jerarquía, y el Real Madrid con un Gonzalo García imparable de cara al arco rival en cada partido, una cosa de locos como apareció este muchacho y no para de mojar en este Mundial de Clubes. Frank García que metió un muy buen gol también, 2-0 al entretiempo, el Real Madrid tranquilo, mirando, ya con pinceladas de la filosofía de Xabi Alonso, combinando, jugando bárbaro a partir de la posesión de la pelota a favor, y un Borussia Dortmund que no contrarrestaba a un Real Madrid que fluía, que hasta veces hasta sobraba a su adversario, que era recontra inferior, pero aún así, de repente descuenta el Borussia Dortmund en un segundo tiempo en el cual no pasó demasiado que digamos. Mbappé, que entró en el banco y anotó un golazo de
tijera chilena, entrado por el segundo palo, gran centro de Arda Güler, el turco que la está rompiendo toda con esa zurda exquisita. Y uno decía, bueno, 3-1, listo, ya el Real Madrid ganó, pero en una ráfaga, descuento del Borussia Dortmund, por un penal de Guira sí que lo pateó bien, y expulsión de Dean Hansen, uno de los mejores defensores del campeonato, que se va a perder las semifinales ante el PSG. Mamita, el Real Madrid ahí está complicado, ¿eh? Pero lo más llamativo de esto es que en la última del partido, con un remate de volea, Courtois hizo un atajadón icónico, poniendo toda la fuerza en ese brazo derecho para evitar lo que hubiese sido el empate 3-3. El Real Madrid iba 2-0 arriba tranquilo, 2-1 se puso en un momento, pero al toque Mbappé convirtió un gol tremendo y uno decía, listo, ya está, lo liquidaron acá. Y no, penal, Guirassy que descontó otra vez y de golpe, centro, remate potentísimo, muy colocado de Courtois que salvó al Real Madrid como siempre. Qué arquerazo, Dios mío. Entre Bono y Courtois, el mejor arquero de este Mundial de Clubes, estamos todos de acuerdo. No pase lo que pase en semifinal, en la final. Qué barbaridad de guardameta. Maravilloso. Ahora, vamos a ponernos serios porque Paris Saint-Germain versus Real Madrid será uno de los a priori mejores partidos, o al menos uno de los juegos que más expectativa genera para los futboleros en esta temporada que ya está a punto de terminar. A ver, claramente, mientras que el Real Madrid está encontrando su identidad todavía, ya sin Carlo Ancelotti, con la llegada de Xabi Alonso, se podría considerar una especie de pretemporada esto para el Real Madrid, haciendo lo posible por encontrarse a sí mismo. De un lado, esa es la historia, mientras que el Paris Saint-Germain goza de un funcionamiento maravilloso, de otra galaxia directamente, a un nivel superlativo. Y encima, las bajas, contando ambos equipos, dejan más complicado al Real Madrid. Porque el Paris Saint-Germain va a poner a Beraldo en defensa seguramente. Y después van a estar los habituales. Imagino, va, en la previa. Nuno Méndez, Beraldo, Marquinhos, Hakimi. En la línea de 4. Mientras que el Real Madrid, con la pérdida de Dean Hansen, que es un central impecable en la salida, con el pie izquierdo, con el pie derecho, en los desplazamientos en corto, en largo. Pero el Real Madrid pierde un baluarte crucial ahí. Y este Paris Saint-Germain, que sabe dominar con y sin pelota, que presiona bien alto y con una inteligencia enorme, asfixiándote, mientras que el Real Madrid en salida a veces comete errores, todavía sigue verde en ese sentido. El Real Madrid que no estaría teniendo tanto gol tampoco. A ver, Di Gregorio en octavo de final atajó prácticamente todo, salvo el gol de Gonzalo Di Gregorio, el guardameta de la Juventus, estuvo magnífico, pero el Real Madrid estaría costando en ese sentido. Falta que Kylian Mbappé regrese al 11 titular, que seguramente lo hará para este partido. Yo lo veo impecable al francés Kiki. Volvió con ganas y mucha energía después
de la gastroenteritis que sufrió, pero el que tiene que aparecer, que ha estado jugando, pero sin estar al nivel esperado, es Vinicius Junior, que pierde un montón de pelotas, que está errático, que no hace goles, que no gambetea como antes, que ni siquiera ayuda demasiado defensivamente, que lo noto hasta flojo en los pases, tirando centros. ¿Será este el partido en el cual se pueda reivindicar Vinicius Junior? Puede ser. Aparte por la banda de Hakimi va a tener más chance de atacar, porque Hakimi va a lo loco para arriba y después descuida un poco su costado, aunque es mejor que Trent Alexander-Arnold en ese sentido. El retroceso, digo. Yo creo que por los costados el Paris Saint-Germain, teniendo la pelota, puede hacer destrozos. Incluso en el sector medio, con una mitad de cancha fantástica. Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz. Arriba Doué, Dembélé, que también está recuperado, Kvaratskhelia, Barcola como revulsivo, salvo que sea titular de un comienzo, mismo Gonzalo Ramos que puede entrar en el banco, o partir desde el vamos, una defensa mejor de Paris Saint-Germain respecto a la del Real Madrid, en salida, en la marca, en el retroceso, en la presión, todo. Es que la única forma que veo al Real Madrid avanzando en esta instancia es con un Courtois de otro mundo, que puede pasar, porque ya hemos visto exhibiciones del belga en el arco, pero Courtois tiene que atajar prácticamente todo, por no decir todo, literal. Y después el Real Madrid, cada contraataque con espacios debe acabar en gol. Es así. Tiene que aguantar a full defensivamente los asedios del PSG constantes y golpear en el momento justo. Al ser el Real Madrid, con la grandeza que eso significa y todo, yo no lo voy a dar como tan inferior al PSG, pero a priori es que el Paris Saint-Germain, salvo que sufra la mística madridista de lo futbolístico, el PSG, si está bien también en el aspecto mental, tiene con qué para eliminar a un Real Madrid que aún le falta para armarse y pelear en serio por todo. Así que si tengo que dar porcentajes, para mí, basándome en la calidad individual, colectiva, futbolísticamente, mentalmente y físicamente, yo creo que para clasificar a la final es un 60% a favor del PSG, 60% a favor del PSG y un 40% para el Real Madrid. Dejo mi análisis por acá. Si les gustó este video, tienen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido le llama gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.